Dios les bendiga, hermanos, grandemente. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué sigo siendo el mismo? ¿Qué pasa con mi vida espiritual? ¿Por qué no progreso? Y casi todos los días oramos a Dios para que nos ayude a cambiar esto, para que nos vista de ese nuevo hombre, para que nos vista de esa nueva criatura. Muchos de nosotros nos ha costado lágrimas porque en verdad amamos a nuestro Señor y lo menos que Él merece es que le sirvamos en santidad. Muchos estamos cansados de la misma mediocridad, es decir, hoy estoy firme, mañana estoy débil, hoy estoy gozoso, pero el día de mañana estoy llorando. Hoy quiero trabajar en la obra del Señor, pero el día de mañana ni quiero ir a la iglesia siquiera. Hay una lucha interna que tenemos entre esos dos seres, el ser espiritual y el ser carnal. Y muchas veces esa pregunta viene una y otra vez a nuestra mente. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué las cosas siguen igual? ¿Por qué no veo un progreso? ¿Por qué cuando doy dos pasos hacia adelante doy uno para atrás también? ¿Qué pasa con mi vida espiritual? Quizás te ha asaltado esa duda, alguna vez esa inquietud, ah, pero muchas veces queremos dejarle todo el trabajo a nuestro Señor, que Él sea el que nos cambie, que Él sea el que nos transforme sin nosotros mover un solo dedo. Queremos que Él, como por arte de magia, nos mande un rayito desatontador, para no decirle más feo, para que nos despierte, para que nos cambie, olvidando que eso nos corresponde a nosotros. Lo que quiero decir con esto es que hay cosas en las cuales nosotros debemos de actuar, ceder, tomar la iniciativa, tomar la decisión. En el corazón de Dios está ese deseo de que tú y yo seamos personas diferentes, definitivamente. Dios quiere eso de nosotros, capaces de mostrar al mundo que Dios puede con personas como usted y como yo, que Dios puede transformar a cualquier persona. Una vez teníamos una prédica cuando Jesús resucitó a Lázaro. Si él iba a manifestar ese poder tan grande de resucitar a un muerto, ¿por qué no quitó la piedra él mismo? Él les dijo, quitad la piedra. Hay cosas que el hombre tiene que hacer, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer, no dejarle todas las cosas a Dios. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que pone en nosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Él pone eso en nuestro corazón, el querer y el hacer, por su buena voluntad. Habemos cristianos que nos escondemos detrás de esa tonta excusa. Hermano, es que yo quiero cambiar, estoy en proceso de transformación, no soy un producto terminado. Sí, es cierto, estamos en un proceso, cierto, no somos producto terminado, pero tú y yo somos los que le ponemos fecha a este proyecto. Tú y yo somos los que decidimos cuánto avanzamos, cuándo terminamos esa construcción. Tú y yo le damos ese plazo. No esperes que Dios, muchas veces espero que Dios arranque de mí esas 3,000 palabras obscenas que digo día con día. Espero que Dios las quite. Pero no, tú debes de tomar esa decisión. Quizás no esperes que Dios sea quien arranque de ti la mentira, el egoísmo, la envidia. No esperes que Dios quite eso de ti. Él pone en ti el querer como el hacer. Es tu decisión. ¿Cuándo vas a tomar esa decisión de querer y de hacer? No dejarle todo a Dios. Él coloca pues en tu corazón y en mi corazón el querer y el hacer. Es decir, Él coloca en nosotros ese impulso. Él coloca en nosotros ese deseo de querer cambiar las cosas.
de llevar a la acción ese impulso que Dios puso en nosotros. Eso te corresponde a ti y me corresponde a mí. No debo yo pues de esperar a que Dios haga todo. Muchas veces hay cosas que tenemos que hacer nosotros, tomar esa decisión, tomar esa iniciativa, y Él nos va a ayudar con su poder para poder lograrlo. Pero si yo no pongo, si yo soy de esas personas que digo 20 palabras obscenas diarias, a la primera, a la segunda, yo debo de poner un freno. Yo debo decir, no, o sea, no debe de ser así. Pero viene a mi mente, bueno, ya dije 2, 3, pues ya las digo todas de una vez. ¿Entiendes? Debemos nosotros de hacer lo que nos corresponde hacer. Hay una historia de un proverbio que escuché hace tiempo, un proverbio indio. Decía, un anciano indio americano estaba enseñándole a su nieto acerca de la vida y le dijo, una pelea feroz está siendo peleada dentro de ti. Una pelea feroz está siendo peleada dentro de mí, le dijo el anciano. Es una pelea muy feroz entre dos lobos. Uno es malo, dice. Es la ira, es la tristeza, la avaricia, la arrogancia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el orgullo, la superioridad, etcétera, etcétera. El otro es un bueno, dice. El otro es paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, compasión, generosidad y fe. El niño se quedó pensando por un breve momento y le preguntó, ¿y quién es el que va a ganar? A lo que el anciano le contestó, el que tú alimentes. Ese es el que va a ganar. Y esa lucha interna es la que tenemos día con día nosotros. Yo elijo a quién voy a alimentar, al Espíritu Santo que está en mí o al hombre carnal que está en mí. Yo decido. Es una lucha interna fuerte. Es una lucha que tenemos día con día, hora tras hora, minuto a minuto. Es una lucha que no tiene tregua. Es una pelea que se está peleando en tu mente. ¿Quién va a ganar? Le preguntó el niño. El que tú elijas alimentar. ¿A quién estás alimentando tú? Hay ira, coraje, resentimiento, dolor contra personas, contra tu familia, que no la has erradicado, que no la has quitado, sino que la fomentas. Tus pensamientos son de continuo hacia el pecar, hacia lo que es malo. También en ti está sucediendo esa lucha, hermano. Y es por eso que el día de hoy deseo que tomemos un tiempo para reflexionar y descubrir la solución a esta pelea interna que existe en nuestra vida. Vamos a leer una vez más la lectura que tuvimos hace unos momentos en Romanos 7, del 15 al 21. Esta lucha interna que Pablo tenía, esa lucha interna que tú y yo tenemos día con día. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Muchas veces no estamos contentos con las malas acciones que hacemos. No las queremos hacer. Queremos hacer lo que es recto, lo que es correcto. Pero por una cosa u otra hacemos lo que aborrecemos, hacemos lo que no es correcto. Por esa lucha interna que tenemos. Y si lo que no quiero es lo que hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el hombre carnal quiere hacer el bien, pero no puede hacerlo. Y si tu tendencia es hacer el bien, estás alimentando al lobo correcto, estás alimentando a tu espíritu. Y es el que va a ganar esa pelea. Esa pelea, como te dije, no tiene tregua. Y es una lucha que se está librando en el campo de batalla que es tu mente. No hay descanso, hermano. El diablo no duerme tampoco. El enemigo no tampoco
tampoco duerme. Entonces, tú eliges a quién vas a alimentar. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Como podemos apreciar, estos versículos nos describen claramente esa batalla interna que todo cristiano tiene día con día. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos describe su batalla contra sus propios pensamientos, contra sus propios instintos. La realidad es que el campo principal de batalla, como te dije, es tu mente. ¿Cómo estás peleando esa batalla? ¿Qué información estás metiendo en tu cerebro, en tu mente, en tu corazón? ¿A quién estás alimentando? Sentimientos y pensamientos que bien sabemos desagradan a Dios y que Él nos llama a que los eliminemos, a que los quitemos. Y si no aprendemos a identificar los ataques del enemigo, entonces podemos fácilmente ser seducidos y pecar. Porque el pecado no se va a presentar ante el cristiano como algo feo, como algo horrible. Sabemos que se presenta de forma atractiva para nuestros ojos. El diablo se disfraza de ángel de luz. Y es ahí donde podemos caer en lo que parece bonito, en lo que parece recto, en lo que parece que no es pecado, en lo que parece beneficioso para nosotros. Pero si nuestro espíritu no está bien alimentado, no va a saber discernir entre lo correcto y lo incorrecto. La solución para poder siempre vencer los ataques del enemigo ha quedado muy bien reflejada en este proverbio americano. ¿A quién estás alimentando? Yo estoy completamente consciente de que este proverbio no tiene nada que ver con Dios ni con el cristianismo, pero existe una gran verdad en él. Un hombre carnal y un hombre espiritual que vive en nosotros. Al que alimentes es el que va a vencer. En cuanto más alimentes tu espíritu, el hombre carnal va a ir desapareciendo poco a poco. Que no va a desaparecer por completo, porque la palabra de Dios dice que todos hacemos pecado. Claro que sí, no somos perfectos. Pero ¿con qué frecuencia salimos triunfantes? ¿Con qué frecuencia salimos victoriosos de las pruebas, de las tentaciones? Que son dos cosas muy distintas. Dios nos pone pruebas y el diablo nos pone las tentaciones. Conforme tú alimentes a ese ser interno, tanto el espiritual como al carnal, tú le estás dando la victoria a ese ser que tú eliges alimentar. Nosotros alimentamos al Espíritu Santo con la palabra de Dios y perseverando en la santidad. Pero hacer esto en ocasiones se nos dificulta. Y no es porque no queramos, sino porque la batalla interna no es nada fácil. No subestimes al enemigo. El diablo tiene poder. Nuestro Señor tiene más, pero el diablo también es poderoso. No lo subestimes. No creas que ese diablito es el de dos patitas, una de puerco y otra de pollo, y cuernos y ¿qué trae? Un tenedor o no sé qué es lo que trae en las manos. ¿Qué es? ¿Perdón? Eso. ¿Me entiendes? O sea, no lo subestimes. Es un enemigo que tiene poder y que te conoce perfectamente bien. Que sabe de qué pie cojeas. Que sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe con qué te puede atacar. Él sabe. Él te conoce. Pero lo bueno y lo grandioso de todo esto es que nosotros tenemos la decisión de quién es el que va a salir victorioso. Yo tomo la decisión de quién va a ganar esta lucha interna. Lógico que el que vas a alimentar. Al que no alimentes va a ir muriendo día con día, tanto al espiritual como al carnal. Tú eliges
¿A quién vas a alimentar? Tenemos que examinarlos pues profundamente para descubrir lo que produce esos malos pensamientos y deseos que tenemos. ¿Por qué vienen con frecuencia a nuestra mente? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para determinar si inconscientemente nosotros mismos nos estamos exponiendo a las tentaciones que nos manipulan a pecar. A veces nosotros nos ponemos en el lugar, en el sitio equivocado, en el lugar que nosotros sabemos que vamos a caer, en el lugar que sabemos que están nuestras tentaciones. Ahí vamos y nos ponemos ahí. No, yo soy bien fuerte y yo no voy a ceder porque yo me la pasé orando toda la noche y estoy bien fortalecido. Y vas y te pones ahí. No hagamos eso, hermanos. No nos expongamos al pecado. El enemigo, te digo, es fuerte. Y la desventaja que tenemos es que nos conoce perfectamente bien. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es algo que no es novedoso para nosotros. Es algo que tú y yo sabemos. Los que viven para la carne no pueden agradar a Dios. Y nuestro objetivo, nuestro pensamiento, nuestro querer es agradar a Dios. Esta lucha interna, esta diserción que tenía Pablo entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, entre hacer lo que no quería y lo que sí quería hacer, eso no lo podía hacer. Eso pasa también en nosotros. Lo que sucede, y el problema más grande que enfrenta todo cristiano, es que no todos han logrado la convicción de que se puede ser victorioso. Sí se puede, alimentando al espíritu correcto, alimentando al ser correcto, alimentando al ser espiritual. Sí se puede ser victorioso. Tú y yo lo decidimos. Tú y yo sabemos a quién estamos alimentando, a quién le estamos dando esa victoria. Muchas veces, tristemente, muchos cristianos se han dejado convencer de que no poseen las fuerzas necesarias para combatir y derrotar los ataques del enemigo. Por nosotros solos no podemos, claro que no. Pero sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y Él sí nos puede guiar a la victoria si lo alimentamos día con día. Vuelvo y te repito, ¿a quién estás alimentando? La verdad es que las batallas nunca son fáciles y en numerosas ocasiones pueden aparentar ser invencibles, pueden aparentar que son catastróficas. Pero cuando hacemos un compromiso genuino con Dios, no existe obstáculo que no podamos superar. Cuando tienes un compromiso genuino con Dios y no existe barrera que no podamos tumbar. Esto es algo que se nos deja saber claramente en 1 de Juan 5:4, cuando leemos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esa victoria la tenemos por medio de la fe. De la fe. Una y otra vez, la palabra te va a instar a la fe. Que tengas la convicción y la plena certeza de que se puede ser victorioso. Sí se puede. Pero tenemos que querer. Cuando alimentamos nuestro espíritu con el bien, esto es con la palabra de Dios y perseverar en la voluntad de Dios, esta acción automáticamente produce que dejemos de alimentar los malos deseos y los malos pensamientos. Una vez que tú estás metiendo información sana a tu mente, que estás metiendo la palabra de Dios en tu corazón, esto va a ir desapareciendo, los malos pensamientos, la tendencia a hacer lo que es incorrecto va a ir desapareciendo. Pero tienes que alimentar a tu espíritu. Vamos a analizar algunos pensamientos para determinar si nos encontramos alimentando el bien o el mal en nuestras vidas. No creo que exista una persona en el mundo que no ha tenido o que no está teniendo una situación que lo desanima, que lo deprime, que los frustra, que los enoja. Todos tenemos situaciones a diario en nuestras vidas.
Y estoy hablando acerca de cosas semejantes a problemas de salud, problemas en el matrimonio, situaciones económicas, etcétera, etcétera. En estas situaciones son numerosas y en la mayoría de los casos estas dificultades pueden desviarnos de los caminos de Dios. Estas frustraciones, estas situaciones que te enojan con tus finanzas, con tu familia, con tu trabajo, es muy fácil que te alejen de la palabra de Dios. Es muy fácil que tu desánimo caiga. Y por esa idea que estuviste tan frustrado, tan cansado, no tienes ganas de orar. O quizás comienzas a orar, pero en medio se mete esa situación y no puedes y sientes que tu oración no está prosperando. Esas situaciones, hermanos, nos alejan de la comunión con nuestro Padre Dios. Si no la sabemos manejar. Después de todo, ¿quién tiene el ánimo de cantar y quizás de orar cuando está a punto de perder su casa, cuando está a punto de perder su matrimonio o cuando no te alcanza el dinero para pagar las cosas esenciales? Muchas veces no tenemos ganas de orar, muchas veces no tenemos ganas de alzar una alabanza. Pero he ahí donde entra el Espíritu Santo. He ahí donde entra, si estamos alimentando al Espíritu Santo, es donde Él entra en acción. Y nos da esa fortaleza y nos da ese deseo y esas ganas que en medio de los problemas, en medio de la tormenta, podamos alabar a Dios. Cuando alimentamos al Espíritu correcto. Todas estas situaciones nos impiden a veces alabar a Dios. Tenemos que darnos cuenta de que no estamos alimentando el bien en nosotros, sino que estamos alimentando el mal. Estamos alimentando sentimientos negativos que causan que caigamos en un estado de depresión y que no confiemos en la habilidad de Dios. Eso nos pasa cuando nos enfocamos tanto en nuestros problemas. No confiamos en la habilidad de Dios para resolverlos. ¿Por qué? Porque no hemos estado alimentando al Espíritu correcto. Porque nos hemos olvidado de alimentar al Espíritu Santo. Cuando no confiamos completamente en el poder de Dios, le estamos permitiendo al enemigo que endurezca nuestro corazón y que mate nuestro espíritu en esencia. Cuando no tienen la plena confianza en Dios, le estamos cediendo territorio al enemigo en el campo de batalla, y eso es algo que como cristianos fieles nunca podemos hacer, cederle territorio al enemigo. En cualquier guerra que se esté peleando, si tú le cedes terreno al enemigo, ya la llevas de perder, así de fácil. En cualquier tipo de guerra que gustes y mandes. Y en la batalla espiritual, en esa guerra espiritual que se libra dentro de nosotros, no es la excepción. Cederle territorio al enemigo en el campo de batalla es darle nuevamente potestad en nuestra vida. Darle potestad nuevamente en nuestra vida. Y eso es algo que no podemos hacer y queda bien ilustrado en el Evangelio de Mateo 12:35. Cuando leemos, un hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. No podemos sacar de nuestro ser podemos sacar de nuestro ser lo que en verdad tenemos. El hombre bueno de su buen corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal corazón saca malas cosas. Producto de a quién estás alimentando nuevamente, al hombre carnal o al hombre espiritual. Eso es algo que debe de quedar bien claro en nuestras vidas siempre. Y es algo bien, bien lógico, que no es difícil de que lo entendamos. Aquel a que tú alimentas es el que se va a fortalecer. Y al que dejas de alimentar, poco a poco va a ir muriendo. Así de fácil. Entonces, nosotros tenemos esa gran bendición de decidir quién va a ser victorioso en nuestras batallas, en nuestras luchas, en las adversidades que tenemos día con día. Esas adversidades, esos problemas, esas situaciones que nos alejan de Dios, si no ponemos un especial cuidado,
Si nos enfocamos en ellas, perdemos las ganas de la oración, perdemos las ganas de la lectura, perdemos las ganas de la comunión, de alzarle un cántico a nuestro Dios. Porque no tenemos ganas, porque no tenemos ánimos, porque hemos dudado de que Dios tenga esa capacidad de resolver esas cosas. La realidad es que si no perseveramos en purificar nuestro corazón, entonces se nos hará muy difícil, sino imposible perdonar, amar, ser pacientes, sino que nuestro corazón será ira, contiendas, desánimo, rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que quedaremos ciegos a las oportunidades que Dios nos brinda a diario para glorificarse por medio de nosotros. Dejaremos de ver las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo. Son muchas malas consecuencias que vienen a través de alimentar al espíritu incorrecto, hermano. Esa lucha, esa guerra interna, esa guerra espiritual se va a librar todos los días de nuestra vida. Hasta el día en que muramos, se acabó la guerra. Pero mientras, ahí está. Todos los días. No hay tregua, hermanos. No hay descanso. Porque hasta en nuestros mismos sueños. Anoche yo no sé qué soñé, pero tuve pesadillas. No sé, pero soñé feo. Tengo esa debilidad o no sé qué sea, de que no me acuerdo de qué es lo que sueño, pero tengo la certeza de que soñé algo feo. El enemigo no nos va a dejar, hermanos, ni en tus sueños. Preocupaciones, lo que tienes, lo que te agobia, lo que te enoja. Son cosas que a cada instante, a cada minuto, el enemigo va a utilizar para irse filtrando como la humedad. Así como se filtra la humedad en tu casa, que va bien leve, que cuando menos te acuerdas ya la pared está completamente mojada ya. Así se va filtrando el enemigo, poco a poquito. Dejando huecos en nuestras debilidades, en nuestros errores, vamos dejando rendijitas donde él se va metiendo y las aprovecha muy bien, porque vuelvo y te repito, el enemigo no duerme tampoco, el enemigo está en acecho, busca cualquier oportunidad, cualquier error que estés cometiendo para infiltrarse en tu vida, quiere robarte esa comunión que tienes con Dios. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dará convicción de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Así de fácil, hermano. Pero la realidad es que nadie será guiado a la victoria si primero no alimenta su espíritu. Nadie será guiado a la victoria si primero no deja de darle cabida a los impulsos de la carne. Como cristianos fieles, nosotros, tú y yo, sabemos qué es lo correcto hacer, hermanos. Dios nos da esa sabiduría para saber qué es lo correcto hacer. Y hoy yo puedo darme cuenta a qué ser he estado alimentando los últimos meses. Es una tristeza muy grande poner el ejemplo de tanta ausencia. Semanas atrás ha sido igual. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en los afanes, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que a veces yo he escuchado personas que dicen, es que hoy no tenía ganas de ir a la iglesia. No se trata de tener ganas, hermano. No se trata de que hoy no tengo ganas y mañana no tengo ganas. Es nuestro compromiso. Y si tienes un problema, si tienes una situación difícil, lo peor que puedes hacer es dejar de reunirte, dejar de escuchar palabras, dejar de alimentar tu espíritu. Es lo peor que podemos hacer. Y es lo primero que hacemos, lamentablemente, es nuestra primera reacción. Hoy no tengo ganas, no tengo humor, no quiero ir y no voy. Todo esto a consecuencia de que hemos estado alimentando al espíritu incorrecto, al Espíritu Santo o al espíritu carnal. Yo hoy en día puedo darme cuenta a qué ser he estado alimentando últimamente. Si yo me doy cuenta hoy que mi ser espiritual está más débil que mi ser carnal, como les he dicho muchas veces, si estás respirando, tienes oportunidad de hacer cambios. Dios hoy te está dando una oportunidad de hacer cambios. De esa bandejita con alimento que le llevabas a uno, cámbiasela al otro.
Tú eliges a quién vas a alimentar, hermano. Más nadie. No culpemos a Dios de que no nos ha cambiado, de que por qué no he cambiado, por qué sigo siendo el mismo, por qué no me he revestido de ese ser nuevo. ¿Por qué? Porque yo no lo he decidido. Yo estoy esperando sentadito a que Dios me transforme como por arte de magia. Y esto no funciona así, hermanos. Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Que estamos en proceso de, es cierto, estamos en un proceso de, pero tú y yo le ponemos fecha a ese proyecto. Tú y yo le ponemos fecha cuando quiero dar el siguiente paso. Tú y solamente yo tenemos esa facultad de ponerle fecha a ese proyecto. Los ataques del enemigo solo tienen un propósito, y este propósito se define claramente para destruir nuestras vidas. Esto es algo que queda muy claro en la palabra de Dios, en Juan 10:10, en el Evangelio de Juan 10:10, cuando nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo que tiene el enemigo: hurtar, matar y destruir. Pero dice nuestro Señor Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que salgan triunfantes. Yo ya he vencido al mundo. No se preocupen, ya está vencido. Pero se la tienen que creer ustedes también. No la tenemos que creer. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre nos conducirá a la presencia de Dios. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, entonces Él nos entregará la paz para que no caigamos sumergidos y ahogados en nuestras dificultades. No te dejes arrastrar por tus dificultades, hermano. Que son difíciles, no lo dudo ni tantito que sean difíciles. Pero sabemos o creemos saber que para Dios es posible poner una solución. Pero muchas veces dudamos de que Dios tenga esa capacidad. Inconscientemente pensamos que este problema es tan grande que quizás Dios no pueda resolverlo y lo tengo que hacer yo. Nos afanamos y poco a poco nos vamos alejando de su presencia. Y eso es algo bien notorio, porque el Espíritu Santo va a hacerte ver cuando te estás alejando de Dios. El Espíritu Santo se contrita, dice la palabra, se entristece cuando ve que con nuestras acciones estamos alimentando día con día al espíritu equivocado. Sino que podemos cavilar claramente y resolver esas situaciones difíciles y complicadas de la manera que agrada a Dios. Eso es algo que queda bien claro en Filipenses 4:7, cuando leemos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Te lo voy a repetir: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Cualquier situación, por difícil que te agobie, que te entristezca, que te enoje, que te frustre, hermano, si lo canalizamos de la forma correcta, esa paz de Dios va a venir sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros sentimientos. Y vamos a dejar de afanarnos y vamos a dejar de alejarnos poco a poco de nuestro Dios. Dice Lucas 21:34-36. El Señor nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que van a venir. Todas esas cosas que te están pasando ya estaban dichas por nuestro Señor Jesús. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, tienes
¿qué puedes que mantenerte firme en la palabra de Dios? Es la única forma, hermano. Es la única forma que vamos a lograr salir triunfantes de esta guerra interna que tenemos. Definitivamente. Va a estar ahí siempre. Pero aquel ser que elijamos fortalecer es el que día con día va a salir victorioso. Día con día va a salir victorioso. No esperes a que por arte de magia pasen las cosas. Dios espera que tú des el primer paso. Dios espera que tú des ese paso de fe y te decidas a hacer lo que Él puso en tu corazón, el querer como el hacer. Creo yo que todos queremos alimentar al Espíritu Santo. Estoy seguro que todos lo queremos hacer. Él pone en nosotros el querer y el poder. Podemos hacerlo, pero siempre y cuando tengamos esa intención. Siempre y cuando, a pesar de que hayas tenido un día terrible, tengas unos minutos para tener esa comunión con Dios, de leer su palabra, unos minutos, hermano. No te digo que tienes que leerte 3, 4 capítulos. Un poco de meditación y que tú pongas en sus manos la situación que estás pasando. Eso es una forma de alimentar tu espíritu día con día. Eso es una forma de alimentar al espíritu correcto para que podamos salir, ya sea victoriosos o derrotados de ciertas circunstancias. Hay algo que no podemos olvidar o ignorar, es que a pesar de que nosotros podamos justificar nuestras acciones en nuestra mente, Dios no puede ser engañado. Podemos justificar las cosas nosotros, porque somos muy buenos para eso. Justificamos nuestras acciones, justificamos nuestros pensamientos, pero Dios no puede ser engañado. No importa cuán buena suene nuestra justificación, nuestras justificaciones no serán aceptadas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas y cambia o compromete su palabra por nada. Tenemos que despertar ante esta situación, hermanos. Tenemos que estar conscientes de a quién estamos alimentando. Hoy Dios quiere que tú estés consciente de a quién has alimentado estos últimos días. Y de ahí depende la victoria o la derrota que tengamos día con día. Es una situación que quizás se ponga difícil. No te lo voy a negar. Quizás sí sea algo que sea verdaderamente difícil la situación que estés pasando. Solamente tú sabes qué es lo que tienes en tu mente, en tu corazón. Qué situaciones qué situaciones están ocupando tus pensamientos y tus sentimientos día con día. Aquí lo único que Dios quiere es que sepas canalizarlas. Es que sepas hacer lo que es correcto. Y que identifiquemos si estamos alimentando al espíritu correcto. Es algo que tú y yo es fácil de que nos demos cuenta. Es algo de que no nos podemos engañar en ese aspecto. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. Para concluir, cuando a nuestra mente llegan pensamientos negativos que tratan de apartarnos de la presencia de Dios, recordemos que el poder para vencer en esto está a nuestro alcance y está en nosotros. El poder vencer estas situaciones. Nunca olvidemos o ignoremos que la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 3:12, cuando leemos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal y está atento al oído del justo. Está atento a aquel que está alimentando a su espíritu. Y no dudes ni tantito que si alimentamos al espíritu correcto, nos va a sacar de cualquier situación, circunstancia o problema que estemos pasando en nuestras vidas. Cualquier situación que esté pasando en tu vida, hermano, no olvides todas las noches, por más malo que haya sido tu día, agradecerle a Dios, encomendarle tu situación a Él y no olvidar tu comunión con Él. No dejes de alimentar al Espíritu Santo, porque el espíritu carnal va a ir ganando terreno. Va a ir ganando terreno poco a poquito.
Y cuando te des cuenta, vas a estar completamente frío y ya no te va a importar nada. Alimenta al espíritu correcto. Es el mensaje que Dios tiene para ti hoy en esta tarde. Tú eliges a quién vas a alimentar. Tú eliges si vas a ser victorioso o vas a salir derrotado en tus pruebas día con día. Dios te bendiga, hermano.